estaban ahí. Soy Vladimir Khartov. Bienvenidos a Infumables. En el día de hoy tendremos un análisis en cuestión de la década del 60, 70 y 80 de los países en cuestión: Argentina y Chile. Acompáñenme. ¿Qué hacen? No. Eso felicita, no porque... Bienvenidos a la Mansión Khartov. En el día de hoy tendremos 3 invitados especiales. ¡Buen día! Hola, mucho gusto. Un gusto. Pase. Era con vestimenta elegante. No pasa igual. De los cimientos de la dictadura. Para el PRT, el cordobazo y el estado de movilización social que se vive en muchas provincias es una demostración de que la revolución es posible. A finales de junio de 1970 se lleva a cabo el 5º Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Luego de intensas discusiones, se impone la propuesta de Santucho y se funda el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, brazo armado del PRT. Eligen como estandarte la bandera del Ejército de los Andes, en la que reemplazan el escudo bordado por las damas mendocinas por una estrella roja de 5 puntas. El objetivo de la organización es encarar la guerra revolucionaria desde una visión latinoamericanista, obrera y socialista. El Comité Central del PRT nombra a Santucho secretario general del partido y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo, y le designa como destino la ciudad de Córdoba, lugar estratégico por haberse convertido en el centro de la oposición a la dictadura. Al instalarse en Córdoba, Santucho descubre un nuevo modelo proletario, el obrero industrial cordobés, muy diferente al trabajador de los ingenios tucumanos. Esta clase obrera, decidida y segura de sí misma, está organizada en sindicatos que se caracterizan por su combatividad, su democracia interna y por tener dirigentes honestos, independientes de las dirigencias peronistas tradicionales, verticalistas y ortodoxas que conducen la CGT nacional. La nueva experiencia, sumada al sindicalismo combativo y al estado de ebullición social permanente que vive Córdoba, lleva a Santucho a replantearse sus lineamientos estratégicos sobre la guerra revolucionaria en el monte y a darle una mayor importancia a la guerrilla urbana y al concepto de insurgencia popular. En septiembre de 1970, el naciente Ejército Revolucionario del Pueblo lleva a cabo su primera acción armada, el asalto a la comisaría número 24 de Rosario. Los medios gráficos dan una amplia difusión a la noticia y a los comunicados emitidos por la organización guerrillera. Sin embargo, no todo sale como estaba previsto. En la toma a la comisaría, los guerrilleros encuentran resistencia y mueren 2 policías en un enfrentamiento. Esto genera una polémica dentro de la conducción del PRT-ERP, que a partir de ese hecho impulsa dentro de sus filas el uso de la menor violencia posible, reemplazando la fuerza por el ingenio y la sorpresa para reducir a sus enemigos. Con esto buscan evitar caer en el terrorismo y en el consiguiente descrédito que facilitaba la represión. Siguiendo esta premisa, el ERP inicia una campaña de apropiación de camiones cargados con alimentos que le da una gran popularidad entre la gente. Nos encontramos en Barrio Comercial, donde esta madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, ocurrió un episodio no extraño en estos últimos tiempos. Un grupo de personas actuando en forma comando, autodenominándose pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo, secuestró un camión cargado con bolsas de azúcar y lo repartió entre los vecinos de este barrio. Con estas operaciones al estilo Robin Hood, logran instaurar una imagen romántica del ERP en el imaginario colectivo, generando gran simpatía popular hacia la guerrilla. El 15 de marzo de 1971, la dirección del PRT, influida por el exitismo que genera la acumulación de fuerzas, las bajas producidas en las Fuerzas Armadas y la cantidad de publicaciones vendidas,
no logra advertir el enorme número de muertes en sus propias filas y el cerco represivo que se produce desde principios de 1974 alrededor del partido. Poco a poco el PRT, a pesar de haber logrado una gran influencia en el movimiento obrero, subestima a las Fuerzas Armadas y cae en un enfrentamiento meramente militarista. La organización guerrillera decide pasar a la ofensiva y planifica la acción más grande de su historia: el asalto al batallón de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno en Monte Chingolo. Sin embargo, un trabajo de infiltración e inteligencia permite a los militares enterarse de los planes del ERP y preparar una emboscada. De esta manera, la guerrilla sufre su más dura derrota. Mueren en el lugar cerca de 70 combatientes y el ERP queda significativamente debilitado. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno constitucional de Isabel Perón y asume la presidencia el general Jorge Rafael Videla. La represión clandestina se intensifica. Santucho convoca al pueblo a la resistencia en la declaración Argentinos a las Armas, pero ya es tarde. Intenta una reflexión autocrítica sobre la ineficacia de sus métodos, la falta de unión con las demás agrupaciones de izquierda y el fracaso para llegar a las masas. En este contexto, las tratativas para lograr la ansiada unidad con Montoneros comienzan a tomar formas concretas. Santucho promueve la creación de un frente junto a Montoneros y a Palabra Obrera, que de concretarse se llamará Organización para la Liberación Argentina. Pero el 19 de julio de 1976, el máximo jefe del ERP es sorprendido en Villa Martelli por una patrulla del ejército al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. En el enfrentamiento caen heridos Santucho y el número 2 en el PRT ERP, Benito Urteaga, y son capturados junto a otros compañeros. Todos son asesinados en Campo de Mayo y sus cuerpos se encuentran desaparecidos. En esos meses cae gran parte de la infraestructura para la vida clandestina y la comunicación que posee el partido. Refugios, imprentas, depósitos de armas y postas sanitarias son descubiertas en distintos allanamientos. Luego de la muerte de Santucho, el Comité Ejecutivo del PRT-ERP designa como secretario general a Luis Mattini. El nuevo secretario plantea una táctica de repliegue como estrategia defensiva frente a la implacable represión de los militares. Bueno, procedemos a que los invitados tomen asiento. Charles, Daniel, Nicasio. Bueno, antes de comenzar, no sé si quieren algo para tomar. Yo, si me permiten, para tomar un whisky. Yo una cerveza, por favor. Bueno, ¿usted? Lo mismo. Y yo quería un daiquiri, por favor. No, para ustedes de aquí no tenemos. Si quieren, no queda agua. Tomen. Bueno, en este módulo hablaremos de la década de los 60, en especial el movimiento de izquierda y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Por suerte nos acompaña un invitado muy relacionado en este tema. Nicasio, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, gracias. Como todos acá sabrán, mi abuelo era Mario Roberto Santucho. Él era, durante la década del 60, fue el líder de la ERP, o Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo era muy apegado a él, lo quería mucho. Y durante toda mi vida me enseñó, o toda la vida que compartí con él, me enseñó cosas que hoy en día sigo utilizando, me compartió ideas que él fuertemente creía y yo siempre coincidí con lo que él decía y nada, yo creo que gracias a él soy lo que soy. Bueno, ¿alguna opinión de la mesa? ¿Alguien quiere decir algo sobre lo que acaba de decir Nicasio? Sí, yo. La verdad que me parece que tu tío, si bien hay mucha gente que lo tilda como un héroe o como una persona que tenía ideales correctos, sinceramente, en mi opinión, por lo menos, creo que podría haber hecho las cosas mucho mejor. El hecho de que sea una época tan cargada de violencia y que sea una época de tanta guerra con el ejército y la verdad que
todo eso generó movimientos y violencia, furia entre distintos bandos que ocasionaron que la década y los años siguientes estuvieran cargados de violencia entre distintos bandos que lo único que tenían distinto era una opinión política. En mi caso acá, Charles acaba de plantear algo fuerte sobre la historia que vos contaste. ¿Hay algo que te gustaría responderle? Sí, bueno, estoy de acuerdo con vos en el sentido de que quizás hubo mucha violencia o más de lo querido, pero siempre hay que recordar que el país en el que estamos en ese momento en el que se está situado era un país que estaba en crisis. Mi abuelo lo que buscaba era responder a esa crisis y reformular una respuesta que ayudara al país. El medio por el que se hizo esa respuesta quizás no fue la más certera y no fue la más aceptada por todos, pero él quería lo mejor para el país, lo mejor para la gente y siempre hay que hacer sacrificios. Él creía en eso y lo terminaron traicionando. Y la verdad que, en mi opinión, no creo que nunca pueda coincidir con las tuyas, porque tenemos opiniones distintas, tenemos posturas distintas, pero está bueno que lo podamos charlar y que se pueda ver, a diferencia del contexto de la época, que una opinión distinta entre un partido y otro podría haber generado muchas discusiones, peleas, guerras, etcétera, que la verdad que no está bueno y que tenían en la época un tono bastante rojo con la cantidad de sangre derramada. La verdad que también me gustaría conocer alguna experiencia tuya que tengas con tu abuelo, porque más allá de la persona que yo creo que es, también para vos debe ser una persona distinta y me gustaría conocer qué opinabas vos, o sea, alguna historia que tengas con él. Bueno, diría una de las historias más impactantes que tengo con él, no por lo sucedido en el momento, sino por lo que ocurrió más tarde. Nosotros estábamos en una casa en Villa Martelli, que era donde íbamos los fines de semana, y mi hermana, o sea, su nieta, estaba bastante enferma y mi abuelo se ofreció a ir a comprar un nebulizador. Él siempre buscaba poner la necesidad de los demás por las propias. Y nada, él fue a comprar a una farmacia un nebulizador para ayudar a mi hermana, y cuando nadie supuso algo que iba a pasar, la factura del nebulizador que compraron terminó siendo evidencia perfecta para que lo terminen atrapando y finalmente tiroteando unos días más tarde en la misma casa cuando nosotros nos habíamos ido. Y nada, como te podrás imaginar, tanto coincidas conocidas mi abuelo no, fue una experiencia horrible. Emocionante lo que acaba de contar Nicasio. Bueno, vamos cerrando el tema del movimiento de izquierda. Muchas gracias, Nicasio, por contar tu historia sobre tu abuelo. Bueno, en esta parte del programa tendremos una entrevista en exclusiva con Narciso Muñoz, que nos contará acerca de sus vivencias personales de la época de los movimientos de izquierda. Pasamos a la entrevista, por favor. Bueno, para empezar, Narciso, ¿cómo era la situación política, social y económica y el contexto de esa época? Mira, lo cierto, a mi juicio, es que la época, los años 60 y 70, son años que eran muy complicados y vos tenés que analizar siempre cuando querés ver un país o una situación, tenés que verlo al país en sí, que es lo que está ocurriendo, y al mundo. En los años 60 se terminan de definir una cantidad de movimientos de revolución a nivel mundial que hacen que muchos países... Lo tercero que tienen que ver es que en América Latina ocurren dos fenómenos muy importantes. El primero voy afuera, que es Cuba. En Cuba el 1 de enero del 59 Fidel Castro toma el poder. Y Fidel Castro primero se hace que es el liberador de un dictador caribeño clásico y típico que se llamaba Fulgencio Batista, pero después se vuelca claramente hacia la izquierda, ya sea marxista-leninista,
a 70 millas de la frontera americana. Entonces fue como un aviso de que América Latina toda podía volcarse para ese lado. Corto ahí, esa es la parte internacional. En la parte, hay mucho más para hablar, pueden estudiar el tema de la revolución, el mayo francés, por ejemplo, del mayo del 68, pero lo dejo ahí. O la incursión del Che Guevara, que es muy importante para ustedes, en Bolivia. El Che Guevara lo matan en el año 67, octubre del 67, en Bolivia. El Che Guevara estaba tratando de hacer una base en América Latina, de la misma manera que hicieron en Sierra Maestra en Cuba. El Che Guevara era un tipo, a mi juicio, despreciable, pero es un tema que no sé si lo van a poner ahí, absolutamente despreciable. La base en Bolivia era como un paso previo a la base en Argentina. A raíz de Che Guevara muerto en 67, en 68 el mayo francés, en el año 69 surge el Cordobazo. El Cordobazo es un movimiento argentino que surge, como se llama el nombre, en la ciudad de Córdoba, por el cual una cantidad de estudiantes de izquierda unidos a sindicatos que también se habían volcado a la izquierda, raro, porque la CGT en general es de derecha, peronista, hacen una toma de la ciudad de Córdoba que recién es reprimida con el ejército un día después. O sea, la ciudad de Córdoba cae en manos prácticamente de la izquierda revolucionaria durante un día, Cordobazo. Esto marcó el gobierno en ese momento de los militares. Los militares venían siempre, la doctrina militar en América Latina, dictada o auspiciada por los americanos, era detener a la izquierda de alguna manera, porque los países caían, según la doctrina norteamericana, como dominó. Ellos entran en Vietnam, acuérdense, en el año 60, porque pensaban que toda Indochina también iba a quedar comunismo. Insisto, el comunismo venía avanzando como que caía un país atrás de otro. Entonces la única forma de pararlo para los americanos era tratar que se instalen movimientos anti-izquierdistas en América del Sur. En Argentina había un gobierno militar. En Argentina tenés que contar a su vez que tenías, ¿por qué la Argentina es un país tan proclive a eso? Después hablamos de Chile y de Brasil, que son los otros dos movimientos grandes. Porque en Argentina, desde el 55, Perón estaba exiliado afuera. Hubo después de eso una resistencia peronista que fue muy agresiva, tratando de que Perón vuelva. Además de la resistencia peronista, tenías el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que ya lo mencioné. Y además de eso tenías la izquierda que pensaba, de tipo LERP, se llama acá el Ejército Revolucionario del Pueblo, que pensaba que la Argentina tiene el destino manifiesto de convertirse en un país comunista, marxista, total. Entre esas tres vertientes sale el Cordobazo primero, y el año 70 es secuestrado y muerto el general Aramuro, que fue el general que hizo la revolución del 55, de Lonardi primero, Aramuro después presidente de la Nación. Con ese secuestro aparecen los montoneros en Argentina, movimiento de origen católico, nacionalista, peronista, que después se junta, o sea, se vuelca hacia la izquierda, porque la revolución en ese nivel se hacía con organizaciones de tipo comunista, o sea, de tipo izquierdista, que son células terroristas, como ustedes ven ahora con la parte árabe eventualmente, que se mueven independientemente y que van tratando de hacer la revolución como tal. Perón vuelve en el 73, hay que decir que Perón, Cámpora primero, o sea, Perón no puede asumir el gobierno, Cámpora lo nombra presidente, dura 49 días después de un intermedio y sube Perón. 2 días después de subir Perón, matan al secretario general de la CGT, peronista, José Ignacio Rucci. Es una operación que se llama Operación Traviata, pues le meten 23 balazos, los angelitos. Muy bien, ¿cuál fue su reacción a los movimientos de izquierda, Montoneros y ERP? Argentina, y debo decir que teníamos, era un país que tenía inflación relativamente alta, pero desocupación casi cero, o sea, un país que no tenía problemas sociales ninguno,
Y sin embargo estos movimientos de izquierda y montoneros fueron un desastre para el país, porque a partir de ahí, por ejemplo, el asesinato de Oberdan Salustro, el gerente general de la Fiat, el secuestro de los hermanos Born, hicieron que tanto Bunge y Born como la Fiat se mudaran a Brasil y nunca más la sede central estuviera en Argentina, con lo cual la Argentina perdió la posibilidad de crecer enormemente. Con relación a la parte personal, yo siempre estuve cercano a los movimientos de iglesia y me molestó siempre muchísimo que la iglesia fuera infiltrada de tal forma por la izquierda. Soy un gran admirador de una persona que deberían, yo no sé si no debería ser cosa. Sí, no presencié ningún acto terrorista como tal, sí un enorme despliegue de armas de peligro, de zonas donde unos y otros, o sea, tanto el ejército, anteriormente eso la AAA, y la guerrilla liberaba. Ustedes tienen que acordarse que Tucumán es realmente muy cruel, le insisto, lo de Oberdan Salustro, insisto, fue terrible. Montoneros y ERP hicieron una unión porque los montoneros no podían seguir, si no era que, o sea, vos o crecías o caías. Y el momento de terminación total fue cuando Perón fue presidente, pero mencioné, y después de eso la historia termina con la revolución del 76, donde asume un gobierno militar totalmente duro, diría asesino, porque una cosa es que te maten y otra cosa es matar porque te matan. Es como un doble juego en esto, y hay que decir la verdad, no tenía ni las formas ni el fondo, teniendo todo el poder del Estado, no fueron las correctas. Debían haber encarcelado, enjuiciado y condenado eventualmente a la guerrilla y no simplemente eliminado la misma. Eliminado es secuestrado y desaparecido la misma. Y no hay mucho más que decir. Hay mucho más que decir, pero... Yeah. Y no sé qué pasa anoche. Se llevó mi chain de roque y mi choma de la corte. Hay una raza especial de autos. Sus detalles son símbolos de una clase aparte. Son pocos en el mundo y uno solo en el país. Torino, verdaderamente deportivo. ¿Qué pasa anoche? Se llevó mi chain de roque y mi choma de la corte. No me acuerdo ni su nombre. Desde fines de 1975, la tensión crecía día tras día, tanto que el gobierno adelantó las elecciones como modo de resolver la crisis política y social. Sin embargo, desde las redacciones, los diarios sugerían en portadas y editoriales otra solución. Las tres fuerzas usaron los medios de comunicación con el fin de instalar en las calles que las armas eran el único recurso para salvar al país y devolver el orden, pero no estaban solas. Recibían el apoyo de las corporaciones empresariales y también de gran parte de la sociedad, que esperaba, como respuesta a la incertidumbre general, la destitución de Isabel Perón. El 24 de marzo a la madrugada, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada. A las 3:21 se escuchó el comunicado número 1 de la Junta Militar. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la
esta fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. La Junta Militar designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Videla había sido el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, pero el objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social, en línea con las restantes dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Así bautizaron al Plan Represivo Internacional, que coordinaba operaciones de persecución, secuestro y tortura a militantes de los distintos países del cono. La dictadura llevó adelante una reforma del Estado que destruyó su capacidad de intervención y sus políticas distributivas, reemplazándolas por el mercado. José Alfredo Martínez de Hoz ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. El ministro mantenía relaciones estrechas con el poder económico nacional e internacional. Se eliminaron los controles sobre la actividad financiera, favoreciendo la especulación, y se abrieron los canales para la importación bajo la excusa de hacer más competitiva la industria local. Quienes no pudieron competir con los productos internacionales debieron cerrar sus empresas, situación que provocó un aumento del desempleo. Las medidas económicas multiplicaron por 5 la deuda externa, que subió de $8.000 millones en 1976 a más de $45.000 millones en 1983. La dictadura usó la fuerza y el terror para implantar un modelo económico liberal. Todo aquel que cuestionaba o se oponía a las políticas del régimen estaba en peligro de muerte. Los llamados grupos de tareas, formados por militares, policías o paramilitares, irrumpían y destruían domicilios particulares con total impunidad. Luego detenían y secuestraban, o muchas veces fraguaban enfrentamientos para justificar el asesinato de las víctimas. Desde el exterior, los exiliados denunciaban las violaciones a los derechos humanos que se vivían en el país. Pero ninguna dictadura se sostiene sin la complicidad de sectores civiles. Hubo dirigentes políticos que aceptaron cargos ministeriales, obispos que justificaron la represión y sacerdotes que absolvieron a torturadores o participaron de interrogatorios ilegales. También hubo empresarios beneficiados por la política neoliberal que apoyaron a las Fuerzas Armadas y una sociedad que en la mayoría de los casos aceptó y vio con buenos ojos al gobierno militar. Los medios de comunicación se convirtieron en piezas funcionales a la dictadura, en especial cuando en 1978 se organizó el Mundial de Fútbol para mostrar un país sin conflictos y en paz. Los argentinos somos derechos y humanos, decían las propagandas. La Junta Militar quería modificar a través de un evento deportivo la imagen negativa de su gobierno en el exterior, pero si bien las cámaras reproducían la alegría callejera, no todos festejaban. A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política de terror sistemático que funcionó de forma totalmente ilegal y en contra de la población. Todos estaban comprometidos, desde los altos mandos hasta los rangos más bajos. De manera clandestina, utilizaban una red de centros de detención en todo el país, donde miembros de las tres fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, les robaban sus hijos y los asesinaban. El régimen buscaba quebrar a los detenidos para que dieran información sobre sus compañeros de militancia. En la Argentina, funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El objetivo de su existencia no solo era violentar a los secuestrados, sino también que el terror llegara al resto de la sociedad, para silenciarla, romper los lazos e impedir cualquier tipo de organización o resistencia. A fines de 1979, unos meses después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, Videla respondió en una rueda de prensa
cuál era la situación de los detenidos sin proceso. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Videla decía que no podía hacer nada, al mismo tiempo que asumía la existencia de personas desaparecidas. Ya en 1978, las madres de los desaparecidos intentaron oponerse a la dictadura. Se conocieron en los pasillos de los juzgados cuando buscaban información sobre los detenidos ilegales y empezaron a juntarse en la Plaza de Mayo para hacerse escuchar. Para reconocerse, se ataron un pañal blanco en la cabeza y como las manifestaciones en la vía pública estaban prohibidas, comenzaron a caminar en ronda. Fueron una de las primeras en protestar a la vista de todos. Las madres de Plaza de Mayo hoy son un símbolo de resistencia en todo el mundo. El 29 de marzo de 1981, Videla renunció a la presidencia. Lo sucedió Roberto Viola, que fue reemplazado a fin de año por Leopoldo Fortunato Galtieri, uno de los autores intelectuales de Una guerra sin sentido. En 1981, la crisis económica provocó una inflación que llegaba a cifras incontrolables. La vida cotidiana se hacía muy difícil. De a poco, la sociedad comenzó a manifestarse. Para frenar el descontento social, la dictadura levantó la bandera de una causa legítima. El 2 de abril de 1982, el general Leopoldo Galtieri decidió desembarcar en las Islas Malvinas, en poder de Gran Bretaña desde el siglo XIX. En condiciones desfavorables, con ropa inapropiada y alimento insuficiente, los soldados argentinos, que habían recibido un mínimo entrenamiento, se enfrentaron solo con su valor ante la superpotencia. Margaret Thatcher decidió enviar tropas a las Islas Malvinas. Utilizó el enfrentamiento bélico para realzar su imagen, desgastada por los problemas económicos que enfrentaba su país. La sociedad recibió una imagen ficticia del conflicto. Cada información que se publicaba pasaba antes por el control de la censura. Si bien existieron matices, la mayoría de los argentinos se expresó a favor de la recuperación de las islas, pero fundamentalmente apoyaron a los más de 10.000 soldados de 18 años que las Fuerzas Armadas enviaron a las islas. El 14 de junio, la Argentina firmó su rendición. La ineficiencia e improvisación de los comandantes militares provocó la muerte de 649 argentinos y otros 1.063 soldados regresaron con heridas al continente. La derrota en las islas aceleró la caída de la dictadura y permitió que salieran a la luz las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el terrorismo de Estado. En especial de la dictadura. Tenemos al hijo de Jorge Videla, Charles, que nos hablará sobre su opinión respecto al tema de la época. Bueno, nada, la verdad que como hijo de Jorge, creo que la mirada que me llega a mí es más cercana a las cosas que pasaban interiormente, al verlo interiormente. Yo la verdad que tengo una mirada bastante positiva de lo que fue el periodo dictatorial, aunque no me gusta llamarlo dictadura porque suena como si hubiese sido un periodo malo. Yo lo considero como una de las mejores etapas de la historia argentina porque en términos de seguridad era increíble, en términos económicos creo que no estábamos tan mal, había una organización política que era mucho más grande que la que tenemos ahora. Y la verdad que creo fervientemente en lo que hizo mi padre y la herencia que dejó. Bueno, ahora si quieren les voy a contar un poco de cómo fue
este proceso. El proceso empezó el 24 de marzo de 1976 con la Operación Aries. Fue llevada a cabo por mi padre, Agosti y Emilio Eduardo Macera, quienes instituyeron el poder a Isabelita Perón, presidente bastante conocida. El país no estaba yendo bien, la gente la quemaba y creo que fue una decisión bastante acertada. Me parece que la decisión tomada por mi padre y por sus colegas fue bastante positiva porque pusieron de pie al país y porque dieron fin a una época de extremada violencia, que era la época de los movimientos de izquierda y sus ramas armadas, como bien antes explicó Nicasio. Y yo en ese sentido considero que lo hecho por las fuerzas militares fue una acción excelente. Cierto que a veces se pasaron un poco con la violencia y la manera de hacerlo, pero creo que no era otra manera. En ese sentido, también hay mucha mentira, porque la gente habla de 30.000 desaparecidos, cuando en realidad la CONADEP solo muestra que hay 8.961 desaparecidos, y la verdad que creo que mucha gente usa ese número como un rédito político de lo que en realidad es una falacia. También en términos económicos, la parte de Martínez de Oz creo que no fue tan mala. Al aplicar el método de la tablita, creo que fue una buena medida. Y nada, la verdad que en términos generales, el gobierno de mi padre y de sus posteriores gobernantes, los cuales fueron Viola, Galtieri y Viñones, la verdad que creo que fue muy positivo, sacando el tema de la guerra de Malvinas, que sinceramente me parece que fue una mancha negra en una pared blanca. Bueno, muy conmovedor lo que acaba de contar el hijo de Jorge. Ahora alguno de los presentes quiere decir algún comentario. Sí, yo, por favor. O sea, vos mismo te escuchaste, ¿no? Sacaste a un presidente democrático de su poder a través de la fuerza. Yo no veo democrático nada de eso. Su periodo, su gobierno de su padre, fue uno más oscuro de toda la historia argentina, desde el punto de vista económico, social, de todos los puntos de vista que es posible que haya. Después, tanto de este gobierno, hay que llamar dictadura eso, porque vos mismo mencionaste más de 8.000 desaparecidos. Una democracia no puede haber desaparecidos. O sea, yo creo que tu padre se equivocó en todo punto de vista y no me parece muy potable su gobierno. Bueno, eso es una opinión también. Así como yo respeté la opinión de Nicasio, me parece que deberías respetar la mía. Además no fui yo quien tomó el poder, obviamente. Pero lo que sí comparto es que la verdad que si bien el tema de la violencia, la violencia armada fue un hecho que capaz se le fue un poco de las manos, pero creo que era necesario. Y el tema de cómo removieron a Isabelita del poder, era una situación que venía pidiendo el pueblo, eso es algo que hay que aceptar. El pueblo pedía eso, la situación del país estaba mal, económicamente no funcionábamos como país, políticamente estábamos devastados y la verdad que se necesitaba orden desde todo punto de vista, y creo que el gobierno de mi padre lo que hizo fue eso, darle un poco de orden a una época donde había un desorden y un caos total y extremo. ¿Algo que quiera agregar, Daniel? No, yo tengo mi postura muy firme y no la dejo. Bueno, entonces damos por finalizado el segundo módulo.
Charles por contar su historia. Vamos por finalizar. Estamos yendo a hacerle una entrevista a Guillermo Cucinato acerca de los sucesos de la dictadura. La primera, ¿cómo se vivía? Peligros, preocupaciones, etc. Particularmente en aquel momento la vida en la ciudad era muy tumultuosa porque todos los días se registraban atentados terroristas que estaban a cargo de organizaciones armadas de izquierda como el ERP y los Montoneros, y hubo situaciones bastante críticas que, bueno, a través de los medios de prensa se difundían, como el asesinato del que era el líder sindical Rucci, el secuestro y el posterior asesinato del general Aramburu, que había sido un presidente de facto en la Argentina, y diversos atentados terroristas que casi a diario se consumaban no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino alrededor del país. ¿Alguna vivencia o recuerdo? Podés decir el de la Lela y el... Recuerdo vívidamente el día que el gobierno militar tomó el poder, el 26 de marzo. Recién había empezado a cursar 7º grado y mi padre era muy reacio a que yo faltara al colegio. Nunca, en general, para que faltáramos al colegio tenía que suceder algo muy complicado. Él nos llevaba siempre y era imposible casi que yo faltara al colegio. Y esa mañana mi madre nos levantó a mí y a mi hermana muy temprano, como todos los días. Yo cursaba a las 7:30 en el Colegio Guadalupe, y mi papá, que estaba despierto con la radio prendida, y se escuchaba de fondo los comunicados de la Junta de Gobierno que se había hecho cargo en ese momento del Estado Nacional. Y mi padre la miró a mi mamá, me acuerdo, y nos miró a nosotros y nos dijo: no, hoy no van a ir al colegio, se van a quedar acá. Y mi sensación fue, a mis cortos 12 años, debe estar pasando algo grave para que mi papá no me lleve al colegio. Así que eso lo tengo, es un recuerdo muy firme que me ha quedado. De la Lela y el del Villa. Después, a lo largo de esos años, yo tengo que ser sincero, no he tenido ningún tipo de problema personal, y no tengo en mi familia o en mi círculo social gente que haya estado vinculada ni a la guerrilla ni al terrorismo de Estado tampoco. La información que había era poca, sinceramente. Sí recuerdo un episodio de mi madre al año siguiente, que iba a buscar a mi hermana al colegio y un retén policial del ejército paró el colectivo donde viajaba mi mamá y bueno, cuando pidieron documentos, mi madre no tenía documentos y la bajaron del ómnibus y estuvieron casi a punto de detenerla. Mi madre se quedó muy preocupada y lo único que le pidió a los oficiales que estaban a cargo del operativo es que la llevaran al colegio, porque mi hermana, que en ese momento tendría 11, 10 años, se iba a quedar sola en el colegio esperándola. Y a partir de ese episodio, y es una costumbre que al día de hoy la llevo, jamás salgo sin documentos. Mi mamá nos acostumbró, en aquel momento existía la cédula de identidad, y entonces siempre que a cualquier lado que íbamos teníamos que llevar el documento de identidad. El tema de la colimba. Bueno, y en el año, a mí me sortean en el año 82, pleno conflicto de Malvinas, y cumplo con lo que se llamaba en aquel momento el servicio militar obligatorio, llamado la colimba.
y me toca una unidad en la localidad de Río Mayo, en el sur, que había participado en el conflicto de Malvinas, y estuve 15 meses prestando servicios en el ejército argentino como soldado en una localidad bastante, pero también ya era un gobierno militar que estaba terminando. Ya estaba, recuerdo en aquel momento lo que se llamó la multipartidaria, que era una coalición de partidos políticos que dio el primer paso para la transición de aquel gobierno militar a lo que fue después el sistema democrático en la elección que gana el doctor Alfonsín. El tema, o sea, ¿cómo recibió la gente al gobierno militar? El gobierno militar, cuando asume en el año 76, era casi un secreto a voces que iba a ocurrir, porque la inestabilidad política era muy grande, los hechos armados y todos los atentados terroristas se sucedían con mucha frecuencia, y eso hacía que la gente, la población civil y la población, o sea, la grey política, estuvieran casi de acuerdo en que o había que llamar a elecciones porque la presidenta en ese momento era como que había perdido el control del gobierno, y se recibió casi, yo diría, hasta con beneplácito el gobierno militar, algo que se sabía que iba a ocurrir, y ocurrió porque hubo acuerdo. De hecho no hubo ninguna resistencia de ningún tipo para que esto ocurriera. O sea, uno imagina al día de hoy que 3 funcionarios con uniformes militares vayan a tomar el gobierno, y creo que nadie se quedaría en su casa mansamente esperando que eso siga sucediendo. ¿Y cómo viviste el tema de Malvinas? Bueno, el tema de Malvinas se vivió, la gente acá lo tomó con una falsa alegría. Acá la gente creyó que nuestro país estaba en condiciones de poder hacer frente a un conflicto bélico con el Reino Unido, básicamente porque las autoridades militares creyeron que Estados Unidos iban a prestar apoyo militar y no evaluaron que con la potencia que nos estábamos enfrentando en aquel entonces siempre fue el aliado más importante que había tenido Estados Unidos. Creo que fue un error estratégico garrafal y que se fue de las manos porque la gente también dio una muestra de alegría y de euforia en un momento donde no se evaluó bien, o no se terminó de pensar, por lo menos la mayoría de la gente, cuáles podían ser las consecuencias de un conflicto bélico, que de hecho, bueno, duró pocos meses y con todas las consecuencias que son de público conocimiento, ¿no? This is America. Don't catch you slipping now. Queremos en la copa jugar nuestro destino y al gran pueblo argentino el triunfo dedicar. Queremos una copa que nos llene de alegría y vamos todavía que tenemos que ganar. Y arriba mi Argentina con todo el corazón y vamos todavía que queremos ver campeón. Under my area. I got the strap. Hey. I gotta carry 'em. Gana la gobernación en 14 provincias y consigue la mayoría en la Cámara de Diputados. En enero de 1988, Aldo Rico vuelve a levantarse en armas. Varios meses después lo sigue el teniente coronel Mohamed Ali Zeineldin. Con el malestar militar y el descontento civil en continuo aumento, a principios de 1989, un acontecimiento conmueve al país. El 23 de enero,
un grupo de militantes del movimiento Todos por la Patria, bajo las órdenes del ex jefe del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, ingresa a sangre y fuego al Regimiento Tercero de Infantería de la Tablada, provincia de Buenos Aires. El violento enfrentamiento en el que mueren 11 efectivos de seguridad y 28 integrantes del MTP sirve a los militares para avivar el fantasma de la guerrilla. Mientras tanto, la crisis económica avanza. El austral cae en picada y la inflación se dispara. Para completar el cuadro, una terrible sequía arruina cosechas, seca ríos y diques y provoca una crisis energética que obliga a SECBA, la empresa de electricidad del Estado, a programar cortes de luz durante todo el verano. En medio de la debacle, Carlos Menem, el candidato presidencial del peronismo, recorre el país prometiendo salariazo y revolución productiva. Como resultado, el 14 de mayo de 1989, el peronismo gana las elecciones por un 49% de los votos contra un 32% de la fórmula radical. Bueno, en este módulo hablaremos de la década de los 60, en especial del movimiento de izquierda y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Por suerte nos acompaña un invitado muy relacionado en este tema. Nicasio, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, gracias. Como todos acá sabrán, mi abuelo era Mario Roberto Santucho. Él era, durante la década del 60, fue el líder de la ERP o Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo era muy apegado a él, lo quería mucho y durante toda mi vida me enseñó, o toda la vida que compartí con él, me enseñó cosas que hoy en día sigo utilizando, me compartió ideas que él fuertemente creía y yo siempre coincidí con lo que él decía y nada, yo creo que gracias a él soy lo que soy. Bueno, ¿alguna opinión de la mesa? ¿Alguien quiere decir algo sobre lo que acaba de decir Nicasio? Sí, yo. La verdad que me parece que tu tío, si bien hay mucha gente que lo tilda como un héroe o como una persona que tenía ideales correctos, sinceramente, en mi opinión, por lo menos, creo que podría haber hecho las cosas mucho mejor. El hecho de que sea una época tan cargada de violencia y que sea una época de tanta guerra con el ejército y la verdad que todo eso generó movimientos y violencia, furia entre distintos bandos que ocasionaron que la década y los años siguientes estuvieran cargados de violencia entre distintos bandos que lo único que tenían distinto era una opinión política. En mi caso acá, Charles acaba de plantear algo fuerte sobre la historia que vos contaste. ¿Hay algo que te gustaría responderle? Sí, bueno, estoy de acuerdo con vos en el sentido de que quizás hubo mucha violencia o más de lo querido, pero siempre hay que recordar que el país en el que estamos en ese momento en el que se está situado era un país que estaba en crisis. Mi abuelo lo que buscaba era responder a esa crisis y reformular una respuesta que ayudara al país. El medio por el que se hizo esa respuesta quizás no fue la más certera y no fue la más aceptada por todos, pero él quería lo mejor para el país, lo mejor para la gente y siempre hay que hacer sacrificios. Él creía en eso y lo terminaron traicionando. Y la verdad que, en mi opinión, no creo que nunca pueda coincidir con las tuyas, porque tenemos opiniones distintas, tenemos posturas distintas, pero está bueno que lo podamos charlar y que se pueda ver, a diferencia del contexto de la época, que una opinión distinta entre un partido y otro podría haber generado muchas discusiones, peleas, guerras, etcétera, que la verdad que no está bueno y que tenían en la época de un tono bastante rojo por la cantidad de sangre derramada. La verdad que también me gustaría conocer alguna experiencia tuya que tengas con tu abuelo, porque más allá de la persona que yo creo que es, también para vos debe ser una persona distinta y me gustaría conocer qué opinabas vos.
O sea, como alguna historia que tengas con él. Bueno, voy a dar, diría, una de las historias más impactantes que tengo con él. No por lo sucedido en el momento, sino por lo que ocurrió más tarde. Nosotros estábamos en una casa en Villa Martelli, que era donde íbamos los fines de semana, y mi hermana, o sea, su nieta, estaba bastante enferma y mi abuela se ofreció a ir a comprar un nebulizador y siempre buscaba poner la necesidad de los demás por las propias. Y nada, él fue a comprar a una farmacia un nebulizador para ayudar a mi hermana, y cuando nadie supuso algo que iba a pasar, la factura del nebulizador que compraron terminó siendo evidencia perfecta para que lo terminen atrapando y finalmente tiroteando unos días más tarde en la misma casa cuando nosotros nos habíamos ido. Y nada, como te podrás imaginar, tanto coincidas conocidas mi abuelo o no, fue una experiencia horrible. Emocionante lo que acaba de contar Nicasio. Bueno, vamos cerrando el tema del movimiento de izquierda. Muchas gracias, Nicasio, por contar tu historia sobre tu abuelo. Siguiendo con el programa, en la siguiente entrevista nos visita Rosa Estela Maris Nogués de Muñoz, que nos contará acerca de sus vivencias de el retorno a la democracia. Recen por mí. La primera pregunta es: ¿cómo se vivieron las elecciones? Bueno, las elecciones se vivieron como una fiesta porque hacía mucho que no teníamos elecciones, y más que nada la gente que votaba por primera vez y que nunca había votado, que era la gente joven que no había votado anteriormente. Yo había votado, o sea que para mí fue una alegría muy grande poder volver a votar. Por supuesto que nunca gano, pero no, esta vez sí, la última vez gané. Pero bueno, fue muy importante volver a las elecciones y a tener un presidente elegido por el pueblo. ¿Cómo fue la reacción del pueblo, de tu familia, de tus amigos a estas elecciones? La verdad que fue una fiesta y una alegría para toda la familia, para todos los argentinos, porque la verdad que esos 7 años de la dictadura fueron bravos, muchas cosas no nos enterábamos, y la verdad que vivíamos mal, porque durante esa época hubo muchos secuestros, hubo muertes, bombas en la cuadra de casa. Más o menos en 6 meses tuvimos 3 bombas en la misma cuadra de casa, así que imagínate cómo era la vivencia en ese momento, ¿viste? Porque ¿cómo sentiste o cómo notaste los principales cambios del proceso de reorganización democrática? Yo creo y sigo insistiendo que somos un país, es una lástima, un país joven, que hemos tenido algunos presidentes hasta la época del 30 que engrandecieron a la Argentina, y después no sé, los movimientos estos populistas es como que dejaron de caer a la Argentina, y Alfonsín, que fue el primer presidente después de la democracia, quiso volver a ser el país que habíamos sido, pero... ¿Cómo se vivía y cómo te afectó personalmente la situación económica en la presidencia de Alfonsín? No, la verdad es que no me afectó mucho. Fue al final de la presidencia que hubo muchos problemas económicos, pero también le echo la culpa a que el otro partido siempre mete palos en la rueda, y Alfonsín también a último momento no lo dejaron gobernar, ¿no? O sea, no apoya. Para mí lo que le pasa a los argentinos es que no encuentran
una unidad, por lo menos un camino que aunque tengan distintos partidos, vayan para el mismo lado y se apoyen. Y bueno, económicamente a mí mucho no me afectó, pero bueno, siempre que cada vez somos más pobres, pues, y por último, si tenés alguna experiencia, recuerdo, por ejemplo, no sé, qué hiciste el día de las elecciones o alguna experiencia del proceso ese de la presidencia argentina. No me acuerdo nada especialmente, sé que todo el mundo estaba exultante, toda la gente salía a la calle, estábamos contentos, fue una verdadera fiesta cívica, porque realmente uno como argentino poder elegir a tu representante era muy importante, después de tantos años de no poder hacerlo. Y sobre todo nosotros, porque ya habíamos votado, pero la gente que no había votado y votaba por primera vez, para ellos fue una fiesta. You probably think that you are better now. You only say that 'cause I'm not around. A través del tiempo, muchos autos prometieron durabilidad y potencia, pero en pocos años perdieron el tren. Falcon, potencia que va hacia adelante. Never meant to let you down. Would've gave you anything. Vamos dando por finalizado el programa. Quiero agradecer a los invitados por haber venido y que sepan que están más que invitados a la fiesta que será este viernes en la mansión Cactou. Charles, un gusto. Placer. Daniel. Un gusto. ¿Usted? Sí. Muchas gracias, Sí. Yo soy Vladimir Cactou y esto fue Infumables.